Muy bien, entonces vamos el día de hoy a comenzar con la primera pregunta, ¿no? Con la primera pregunta. Ya saben, hermanos, si de repente hay un hermano que nos ve de algún país, avísanos de qué país nos estás viendo para poder saludarte, ¿no? Y también a los hermanos que nos ven de diferentes provincias, de diferentes departamentos del Perú, avísanos también de qué parte del Perú nos estás viendo para poder también mandarte un saludo. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy y vamos a comenzar con la primera pregunta. Muy bien, entonces, gloria a Dios. Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy y vamos a abrir aquí las preguntitas. Muy bien, estamos así, de esta forma, hermanos, repito, porque definitivamente el enemigo nos ha metido cabe para que no podamos hoy estar. Pero estamos aquí rústicamente tratando de, digamos, de estar en esta transmisión. Muy bien, esta primera pregunta la hace nuestra hermana Limo Isa, ¿no? Limo Isa. Y en esta pregunta ella nos dice, ¿no? Pastor, en la Biblia nos dice que debemos guardar el día séptimo, ¿no? Esto es el día sábado, ¿no? Entonces dice, la Biblia nos dice que debemos de guardar el día séptimo, ¿no? Que es el día que Dios descansó, ¿no? Ella hace esta pregunta, ¿no? Como diciendo, ¿todavía sigue vigente? ¿Todavía debemos de guardar el día sábado los cristianos? Todavía debemos de, nosotros los creyentes, los cristianos, todavía debemos de guardar el día sábado. Bueno, vamos a responder esta pregunta. El día sábado es, digamos, algo que está en la Biblia como un mandamiento, pero vamos a enseñar de que esto fue un mandamiento a modo de una señal, ¿no es cierto?, a modo de una marca entre Israel, ¿no? Israel, los judíos, y también Dios. O sea, esto que está aquí no tiene nada que ver con los gentiles, no tiene nada que ver con la iglesia cristiana. Esto que está aquí de guardar el día sábado es una señal entre Dios y los judíos en el Antiguo Testamento. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos por favor al libro de Éxodo capítulo 31. Vamos para allá. Éxodo capítulo 31. Muy bien. A ver, vamos a buscarlo por aquí. Aquí está. Éxodo 31:13. Mira lo que dice la Biblia. Abre tu Biblia si de repente no logras ver, ¿no? A ver si de repente podemos voltear un poquito por aquí. No. Se ve en la pantalla la luz. Se ve peor, ¿no? Entonces, bueno, caballero, ahí nomás. Si de repente no puedes ver muy bien, no te preocupes, yo lo voy a leer, pero te invito a que abras tu Biblia, ahí en tu lugar. Ahora, aquí vamos a ver que el día de reposo, ¿no es cierto?, más conocido como el Shabbat, ¿no? El Shabbat. Y el Shabbat no es como algunos piensan, ¿no? Que Shabbat significa sábado, el sábado, ¿no? El Shabbat no tiene nada que ver. Shabbat en el hebreo significa descanso. Entonces, guardar el Shabbat significa guardar el día de reposo, ¿no? El día de descanso. Ciertamente Dios descansó, en el séptimo día. Dios descansó, lo que vino a ser para los judíos el día sábado, ¿no? El día del Shabbat, el día del descanso. Pero voy a enseñarles a ustedes en la Biblia que esto fue una señal para los judíos, que esto no pasó para los cristianos del Nuevo Testamento, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, dice aquí, Éxodo 31:13, dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis, le dijo Dios a los judíos, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí, dijo Dios. Esto del día de reposo es una señal entre mí, dijo Dios, y vosotros. Note,
no dice esto es una señal para todos, ¿no? Dijo, esta es una señal entre mí y vosotros, hablando de los judíos. Luego dice, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que los santifico, ¿no? Y luego, por ejemplo, podemos ver aquí, en el verso 16, dice la Biblia, guardarán pues el día de reposo, dice. ¿A quién le está hablando? A los judíos. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Note, no está hablando a las demás naciones, porque esto fue una señal solamente con los judíos. Por eso, hasta el día de hoy, los judíos siguen guardando el día de reposo. Dios les dijo a los judíos, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, ¿no? Celebrándolo por sus generaciones. ¿Qué generaciones? Los judíos, por pacto perpetuo. Note, esto es un pacto, una señal, un pacto entre Dios y los judíos. No tiene nada que ver con la iglesia cristiana. Dice, verso 17, señal es para siempre entre mí, dijo Dios, y los hijos de Israel. Esta es una señal por siempre y para siempre con los hijos de Israel, dice la Biblia. Ahora, vamos a ver que luego Dios profetizó que este tipo de cosas, ¿no? De fiestas como los días de reposo cesarían en algún momento. Dios mismo lo dijo. Vamos a verlo en el libro de Oseas, capítulo 2. Vamos para allá. Oseas, capítulo 2, me parece el verso 11. Sí, muy bien. En Oseas, capítulo 2, verso 11, Dios mismo profetizó que los días de reposo, el Shabbat, ¿no es cierto? Hablando de los que vendrán, la iglesia, tendrían su cese, tendrían su tiempo de caducación. Mira lo que dice. Dios dijo, haré cesar, haré terminar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo. Entonces, esos tiempos han llegado, pero son para la iglesia. Israel sigue guardando el día de reposo, porque el día de reposo, vuelvo y repito, es una señal solo para Israel, no para la iglesia cristiana. Por eso que la Biblia habla, ¿no es cierto? En Hechos, cuenta la Biblia, de que a los cristianos, a la iglesia gentil, solamente se le impuso el mandamiento de vivir en santidad, de guardar los mandamientos, ¿no es cierto? Pero no de guardar el día de reposo. Eso es algo para los judíos, es una fiesta judía, ¿no es cierto? Que Dios lo hizo como un pacto para ellos. Pero Jesucristo cuando vino, Él dijo algo muy importante, hablando del reposo en el Nuevo Testamento. Vamos a verlo. Jesucristo dijo de la siguiente manera, Mateo, vamos para allá, Mateo capítulo 11, verso 28. Jesucristo dijo, venid a mí, dijo Jesús, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y en mí, yo, dijo Dios, los haré descansar. Entonces, para los cristianos, nuestro día de reposo no es, digamos, un día per se, un día en sí. Para nosotros, nuestro reposo es Jesucristo. Por eso Pablo dijo, ¿no es cierto?, de que los cristianos no estemos peleando porque si un día es santo o si un día es especial para otro, porque para el creyente todos los días son especiales, ¿no es cierto? Hay algunos hermanos que a veces dicen de que nuestro reposo es el domingo. No. Entonces hay a veces discrepancias. Unos dicen que es el sábado, otro el domingo. No, el sábado es el pacto que Dios hizo con Israel. Y el domingo, eso no dice la Biblia en ninguna parte, ¿no es cierto? Entonces, para el cristiano, su reposo es Jesucristo de Nazaret. Cristo es nuestro reposo. En el libro de Hebreos dice eso, ¿no? Vamos a verlo un momento. En el libro de Hebreos. Vámonos por acá. Gloria a Dios. Muy bien. En el libro de Hebreos, por ejemplo,
Dice la palabra de Dios, vamos a ver si logramos aquí encontrarlo. Muy bien, dice la palabra aquí en Hebreos capítulo 4, verso 3, dice, pero los que hemos creído, dice, los que hemos creído en Jesús, hemos entrado en el verdadero reposo. Por eso, para los judíos, el mandamiento del día de reposo, el Shabbat, descanso, reposo, es un día, es el día sábado. Pero para los cristianos, ¿no es cierto? No judíos, para los cristianos, la iglesia gentil, la iglesia de Dios, no hay esa imposición de guardar un día sábado, de dejar de trabajar, dejar de estudiar. No, para el creyente todos los días son del Señor, todos los días son santos, ¿no es cierto? Entonces, y nuestro descanso ya no es un día, sino Jesucristo. En Él descansamos, ¿no? Por eso dice verso 6, estamos en Hebreos 4:6. Dice la Biblia, por lo tanto, puesto que falta algunos que entren en Él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva y no entraron por causa de desobediencia, el Señor les manda a que crean, ¿no es cierto? Luego dice verso 9, por tanto, verso 9, Hebreos 4:9, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo. Pero, y el día de reposo, ese es para los judíos. Pero para la iglesia, para nosotros, queda otro reposo. Un reposo, dice. Verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo, hablando de Cristo, ¿no es cierto? También ha reposado. Note la palabra también, como en el principio. Como Dios reposó en el día séptimo, en el Shabbat, en el, que cayó en el día sábado, ¿no es cierto? Así también nosotros, al venir a Cristo, hemos entrado en su reposo, ¿no es cierto? Y reposamos en Él, dice. Porque el que ha entrado en Cristo, ha entrado en el reposo, como también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Así como Dios reposó en el Shabbat, como un pacto que hizo con Israel, nosotros también, al entrar en Cristo, Cristo es nuestro descanso. Cristo es nuestro reposo. Por eso dice verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo. Note Pablo cómo dice. Note que Pablo no dice, no guarden el día de reposo. No, Pablo le dice a la iglesia, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿De qué reposo está hablando? De Cristo. ¿No es cierto? Si no, Pablo dijera, hermanos, por favor, el Shabbat. Pero no hay ningún texto que diga en el Nuevo Testamento que la iglesia debe de guardar el Shabbat. No existe. Sino que lo que existe es de que ahora Cristo es nuestro reposo. Muy bien. Así que esa es la pregunta, la cual respondemos a nuestra amada hermana Limo Isa, ¿no? Que ya estaremos la otra semana. Cuando vayamos de viaje a Pacasmayo, estaremos respondiendo personalmente todavía mucho más, ¿no? Así que concluyo diciendo que el mandamiento de guardar el día sábado como día de reposo es para los judíos. Ya leí el versículo. Éxodo 31:13 me parece. Éxodo 31:13, ¿no? Donde dice, esto es una señal, un pacto solo con Israel. ¿No es cierto? Pero para la iglesia, Pablo dice, nuestro reposo es Cristo. Por eso Cristo dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y en mí, yo los haré Shabbat, descansar. Yo seré su reposo. Muy bien, recuerda, si tienes alguna pregunta de cualquier tema, ¿no? Un hermano hoy del país de Chile me escribía y me decía que él quería hacer también una pregunta, pero que no tiene nada que ver con la iglesia, con la Biblia, sino preguntas de la vida, ¿no? Déjala, no hay ningún problema. Cualquier pregunta es válida. Déjala en los comentarios para poder estar respondiendo. Muy bien. Y aquí vemos otra pregunta que hace nuestra amada sierva Elsa Barreto. Ya sabes que si nos ves de algún país o de alguna provincia, ahí háznoslo saber poniendo en los comentarios de dónde estás viendo esta transmisión. Muy bien, nuestra sierva Elsa Barreto aquí nos pregunta de la siguiente manera. Ella dice, mi pastor, ¿es pecado usar bisoñé? ¿No? ¿Está mal usar bisoñé?
a algunos hombres de repente se les cae un poquito el pelo, ¿no? Se les cae el pelo de la cabeza, y ella pregunta, ¿es pecado usar bisoñé? Porque ella dice que ha visto a un pastor que usa su peluquín, su bisoñé, ¿no? Y ha escuchado que otros pastores lo critican por usar bisoñé. La respuesta es muy sencilla, ¿no? Gracias por preguntar, pero la respuesta es muy sencilla. Siempre va a haber gente que critique, siempre va a haber gente que te diga que de repente hacer deporte es pecado, siempre va a haber gente que te diga, por ejemplo, que ir al cine es pecado, que ver televisión es pecado. Siempre va a haber gente que te diga, hermano, que si de repente hay un hermano o una hermana que en su libre albedrío, como lo vimos la semana pasada, de repente su pelito se le ha llenado de canas y él quiere de repente pintarse el pelito, siempre va a haber gente que le llame a eso pecado, que los mande al infierno y que diga que no son salvos, ¿no? Pero cada una de esas cosas son religiosidades, extremismos, legalismos que no son de Dios, ¿no? Ahora, como ya bien dijimos la semana pasada, si un hermano va a estar siguiendo las modas y se va a estar pintando una parte roja, una parte azul y una para seguir a las modas, eso sí es incorrecto, porque la Biblia dice de que el mundo se convierta a nosotros y no nosotros al mundo, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Nuestra sierva pregunta, ¿es pecado que alguien use bisoñé porque está que se queda calvito, ¿no es cierto? De repente es calvinista y de repente quiere usar una peluquita, ¿no? ¿Es pecado? Por ningún lado es pecado, ¿no? Por ningún lado es pecado. Así que si un hermano se está quedando de repente calvito y quiere usar su peluquita, quiere usar su bisoñé, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Así que más bien me asombro por, digamos, personas que siempre están buscando a veces denominar pecados a cosas que la Biblia no llaman pecados, ¿no es cierto? Eso me asombra porque ya hay una lista de más o menos, la teología más o menos dice que hay una lista de 111 pecados. Imagínate, 111 pecados para estar inventando otros, ¿no? Que por ejemplo usar un pantalón jean es pecado, que de repente usar una camisa sin corbata es pecado, que de repente, ¿qué es eso, hermano? ¿No es cierto? ¿Qué es eso? Que de repente ir al parque es pecado, ¿no? Y hay en la Biblia más o menos hay 111 pecados. Para estar inventando otros, no seas malo. Así que si un hermano está que se queda calvito y quiere usar su peluquita, quiere usar su bisoñé, no hay ningún problema, ¿no es cierto? El problema es que calvito o con peluquita peque. Ese es el problema, ¿no es cierto? Porque si de repente él se pone bisoñé, pero es alguien que guarda la palabra, está bien, ¿no es cierto? Y si de repente hay un calvito que no se pone bisoñé, pero calvo, desobedece a la palabra, eso está mal. Así que no hay ningún problema en que un hermano se ponga su peluquita. Si de repente en este invierno tiene frío de repente, que se ponga su peluquita. No hay ningún problema. Amén. Siguiente pregunta. Muy bien, vamos a ver aquí la horita. Siguiente pregunta. Nuestro hermano Diego González, le mandamos un saludo. Nuestro hermano Diego González nos hace una pregunta. Y la pregunta que él nos hace es, él pone buenas noches, familia pastoral. Bendiciones, hermano. Él pone, mi pastor, ¿qué fundamentos científicos podemos usar para mostrarle a un ateo que Dios existe? ¡Ah, qué tremendo! Él pregunta, ¿de qué manera, qué fundamentos científicos hay para demostrarle a un ateo que Dios existe? Mira, hermano, yo tengo un libro, tengo una separata que se llama El ateísmo y la Biblia. No voy a tratar de abrirlo aquí, a ver. Muy bien. Voy a tratar de abrirlo aquí, donde, por ejemplo, aquí está, mira, aquí dice, esta es una separata, un libro que tenemos, que es nuestro, de la gloria, ¿no? Dice aquí, el ateísmo y la Biblia, ¿no?
Y aquí, por ejemplo, ponemos a modo un poquito de, a modo irrisorio, un poquito así a modo de sorna, de burla, ¿no es cierto? Así a modo de sanata, ponemos a un monito, ¿no? Pensando, ¿no? Así como que si estuviera meditando el mono. Un poquito, digamos, yendo en contracorriente a lo que la gente dice, ¿no? Que venimos del mono. Bueno, mucha gente piensa que venimos del mono, ¿no? Entonces, este libro, este estudio, por ejemplo aquí, que se llama El ateísmo y la Biblia, el cual lo puedes encontrar en nuestra librería, La Gloria de Dios, que está en el primer piso del salón general que tenemos en nuestro templo, justo en la entrada, en la puerta, para que no te pierdas. Entonces, ahí por ejemplo hablamos a modo de introducción, los tipos de ateísmo que hay, hablamos de la definición del ateísmo, hablamos también, por ejemplo, de Carlos Darwin, ¿no es cierto? Cómo él en sus libros, él jamás, establece dogmas, sino que él establece postulados, ¿no? Él, por ejemplo, en su libro El origen de las especies, publicado en el 1859, él plasma pensamientos como se piensa, se cree, donde se plantea la teoría de la evolución. Y mira, hasta el día de hoy se le conoce como la teoría de la evolución. Más conocido como la teoría de la casualidad, o sea que de una explosión vino todo y que de la nada salió algo, etc. Ahí, por ejemplo, como bien te dije, vemos tipos de ateos, porque no todo ateo es igual. Hay, por ejemplo, ateos por ignorancia, hay ateos a causa de un dolor, hay ateos por conveniencia. Bueno, hay tipos de ateos y es bueno siempre cuando uno habla con un ateo poder saber qué tipo de ateo es para poder darle el bombazo, ¿no? Y luego comenzamos a responder las preguntas más frecuentes de los ateos en este libro, en este estudio que tenemos. Pero en un punto yo hablo justamente de tu pregunta, hermano, ¿no? En este libro que Dios nos permitió escribir hace algunos años, respondemos justamente tu pregunta, ¿no? Esa pregunta de cómo, por ejemplo, cómo refutar, ¿no es cierto?, a un ateo acerca de la verdad de Dios. Cómo demostrar científicamente que Dios existe. Y mira, por ejemplo, déjame así a grosso modo poder responder, ¿no es cierto?, poder responder esta pregunta para todos ustedes. Aunque yo, hermano, te recomiendo de que adquieras, ¿no es cierto?, esta separata, ¿no? No sé si tenemos el modelo del libro que llevamos, ¿no es cierto? Sí, para poder, yo te recomiendo que adquieras esta separata, ¿no? Y para los hermanos que nos ven en provincias, esta separata, este estudio, este libro, lo tenemos por PDF, ¿no? Para los que son de Lima, Callao, no hay por PDF, solamente es en la librería de la iglesia, ¿no? Y para los hermanos que son de provincias y de los países, sí tenemos este estudio para enviarlo por PDF. Aquí, por ejemplo, en un puntito respondemos esta pregunta. ¿Cómo demostrar a un científico, cómo demostrar a un ateo, de todo punto de vista científico, que Dios es real? Por ejemplo, del punto de vista, de 5 puntos de vista, ¿no? De 5 puntos de vista. Por ejemplo, del punto de vista lógico, por la pura lógica nomás, ¿no? El ateo piensa que de la nada se creó algo, que de la nada, digamos, es lo que hoy vemos. No es que hay un creador que hizo los cielos y la tierra, sino que de la nada, ¿no es cierto?, de la nada se fue creando todo. Mi pregunta sería, ¿no es cierto?, cuando, por ejemplo, alguien tiene un libro, ¿no? A ver, permítame ese librito, por ejemplo. Sí, hablemos pura lógica, ¿no? Este libro, por ejemplo, este libro que está aquí, ¿no? ¿Qué pensaría usted de mí si yo le digo que este libro se creó de la nada? De la nada, ¿no es cierto? De la nada, las palabritas se juntaron. De la nada, de la nada.
De la nada se imprimió en las hojitas este librito. De la nada se hizo una carátula. De la nada, sí, de la nada, sí. Una explosión hubo, ¡pum! Una explosión y de la nada, ¿no? Se hizo este plastiquito para que sea un libro plastificado. Y de la nada también fue este color justo. De la nada, así de casualidad. La casualidad, ¿no? Comenzó a evolucionar todo. Comenzó a evolucionar y de la nada también se anilló este libro. Así de la nada. ¿Qué pensaría usted de mí? ¿Que estoy loco? ¿Que estoy loco? ¿Que eso no pasa? ¿Que de la nada solamente sale nada? No es lógico. Bueno, de esa manera podemos refutar lógicamente, ¿no es cierto?, a un ateo. Por ejemplo, ahora, no solamente desde el punto de vista lógico, hablemos, por ejemplo, del punto de vista científico. Una de las leyes más importantes de la ciencia, una de las leyes más importantes de la ciencia, es la ley de la causa y del efecto. Sabemos, por ejemplo, de que todo lo que pasa es a causa de, ¿es cierto? Es la causa y esa causa trae un efecto. Eso es, digamos, ciencia pura, ingeniería pura, ¿no es cierto? Son leyes de la termodinámica. Quien niegue eso no es científico por ningún lado, eso es ciencia pura. La ley de la causa y del efecto. Ya, muy bien. Entonces sabemos que nuestro planeta gira alrededor de su propio eje, pero siempre gira día tras día, semana tras semana, año tras año, ¿no es cierto? Y así, siempre gira. Nuestro planeta gira sobre su propio eje. Muy bien. La pregunta es, si yo, por ejemplo, ¿no es cierto?, agarro este libro y lo tiro, ¿puedo decir que de casualidad este libro se cayó, se tiró? No. Hubo una causa. Yo lo tomé y yo lo tiré, para que el efecto sea que el libro sea echado. Si yo agarro este púlpito y lo pateo, entonces yo no puedo decir que de la nada se cayó. No. Hubo una causa. Yo lo pateé y luego se cayó, el efecto, causa y efecto. La pregunta es, si la Tierra gira alrededor de su propio eje, ¿quién lo hizo girar? ¿Quién lo hizo girar? Si yo agarro un trompo y lo bailo, ¿no es cierto?, el trompo gira porque hubo alguien que lo vistió de guaraca y lo hizo bailar en el suelo. ¿Por qué gira el planeta Tierra? ¿Quién le dio la causa para que el efecto sea que siempre gire? Y mi segunda pregunta sería, para el científico, para el ateo, ¿por qué sigue girando? ¿O las cosas se mueven solas? ¿Vamos a creer en cosas paranormales, fantasmas? No, la ciencia no cree en fantasmas. Es la causa y el efecto. ¿Quién hizo girar el mundo? ¿Y por qué sigue girando? Muy buena pregunta, ¿no? Ese es del lado de vista científico. Tercero, hablemos de Dios del punto de vista filosófico, ¿no? La palabra filosofía, filo, significa amor. Sofía significa sabiduría. La filosofía es el amor a la sabiduría. Entonces, filosofemos un poco, pensemos un poquito, ¿no? Ya hemos hablado del punto de vista lógico, del punto de vista científico, hablemos ahora del punto de vista filosófico. ¿Por qué pareciera que cada uno de nosotros no hemos sido creados de la casualidad? Tenemos un diseño. Si tú miras todo en la creación, aún en nosotros, aún en los animales, tenemos un chip interno, tenemos una memoria interna, tenemos un circuito interno. Y eso no es casualidad. Ejemplo, cuando una mujer da a luz y sale su bebé, el cual no sabe nada, el cual ha estado dentro de su barriga por 9 meses y no sabe nada, ese bebé no sabe nada. La pregunta sería, ¿por qué ese bebé, sin que nadie le haya enseñado? Porque ese bebé ni piensa, ese bebé todavía no razona, es un bebé, no tiene ni una hora de nacido. ¿Por qué ese bebé tiene ese chip, ese instinto de buscar teta, ¿no? De buscar la leche? Y busca y la mamá le da y él ¡puc!, se cuelga para poder sobrevivir.
ese instinto de sobrevivir. ¿Por qué? ¿Quién le enseñó al bebé? ¿Quién le enseñó que al nacer tiene que buscar, ¿no es cierto?, el tomar leche de la mamá? Bueno, todo bebé no se muere de hambre, ¿eh? Viene con ese conocimiento interno, viene con esa capacidad interna, ¿no es cierto? Así como las computadoras, así como los celulares que tienen un programa interno para aprender, apagar, etcétera. Desde bebés nacemos, ¿no es cierto?, con ese conocimiento interno, ¿no?, con ese instinto de sobrevivir, para aún siendo bebés poder buscar la teta de la mamá y tomar leche. Impresionante. Nadie le enseñó a ese bebé, tienes que buscar, ¿no?, porque si no tomas tu leche te vas a morir. No, nadie le enseñó. Así salimos todos de la barriga de la mamá. Impresionante. Son cosas que la ciencia no puede explicar si comenzamos a filosofar un poquito desde que nacemos. Es interesante que los animales también vienen con ese chip interno. Por ejemplo, ¿quién le enseñó al hipopótamo, ¿no? ¿Quién le enseñó al hipopótamo a enamorarse de la hipopótama? Yo sé que tal vez alguno se va a sonreír y va a decir, ¿no?, ¿qué está hablando, pastor? No, pensemos un poco, filosofemos un poco. ¿Quién le enseñó al hipopótamo a enamorarse de una hipopótama? Para empezar, ¿el hipopótamo tiene espejo? ¿El hipopótamo sabe cómo es él para luego buscar a una semejante? El hipopótamo no tiene espejo, pero por naturaleza, por instinto, él no se enamora de una chancha, no se enamora de una jirafa. Él busca a uno según su especie. Pregunta, ¿quién le enseñó al animalito, al hipopótamo, a enamorarse del hipopótamo? Son cosas que están metidas aún en los animales. Son como códigos, como programas de computadora. El bebé nace y sabe que debe de buscar pecho. Cada animal busca una pareja siendo animal, y de repente puede confundirse, sin tener un espejo, ¿no es cierto? Sin tener un espejo, cada animal, sin saber cómo es, porque no tiene espejo, ni tampoco tiene la ciencia de reconocerse, pero busca a otro animal según su especie, porque son conocimientos internos que venimos así de fábrica. ¿Quién enseñó eso? Son cosas que la ciencia no puede responder cuando comenzamos a filosofar y a preguntarnos por cosas de la vida. Hablemos también del punto de vista moral. Un ateo de repente dice, yo no necesito a Dios para ser moral, para ser correcto. He escuchado a muchos ateos decir, yo no necesito a Dios para hacer lo que está bien. Muy bien. ¿Cómo podría un padre ateo decirle a su hija, por ejemplo, hija, estoy notando que te estás drogando y estoy notando que no vienes a dormir a la casa? Quiero decirte, hija, que está mal que te drogues. No quiero que te drogues porque está mal que te drogues. Y quiero decirte, hija, que no me gusta que estés fornicando con tus amigos. No quiero que forniques, está mal que forniques. ¿Cómo podría un padre ateo, sin necesidad de Dios, ¿no es cierto?, establecer lo bueno y lo malo, lo moral, lo correcto? ¿Cómo podría? Diciéndole eso a su hija. Por ejemplo, imagínate que su hija le conteste, ¿está mal que yo me drogue? ¿Está mal que yo fornique, papá? ¿Por qué? ¿Quién determina que la fornicación es malo y es bueno? ¿Dónde está escrito que eso está mal? ¿Quién determina que la droga es mala? ¿Dónde dice? ¿Quién determina eso? Eso es relativo, papá. Lo que para ti es malo, para mí es bueno. Y tal vez lo que para mí es bueno, para ti es malo. Pero si ese papá, atento, fuera cristiano, ese papá sí tiene un libro escrito para decirle, hija, no está bien que te drogues, no está bien que forniques. La hija le vuelve a responder, pero papá, ¿quién determina eso? Y el papá le responde, ¿sabes quién lo determina? El que te dio la vida, el que te creó a ti y el que me creó a mí. Entonces le podría hablar, mira, aquí la Biblia dice, la palabra de Dios dice. Entonces,
del punto de vista lógico, del punto de vista científico, del punto de vista filosófico, del punto de vista moral, estamos entrando a una realidad que no podemos votar a Dios, que no podemos dejar a Dios. Imagínate, ni siquiera estoy usando el punto de vista legal, porque hasta para lo legal, por ejemplo, ahora que han juramentado el presidente y los ministros necesitan una Biblia, o sea, una autoridad por encima de los hombres para juramentar. Ni siquiera estoy entrando a lo legal. O sea, hay muchos puntos donde no voy a pisar terreno, pero lo habla este estudio. Pero me gustaría hablar del quinto punto de vista, del punto de vista bíblico, y con este punto me quedo. Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 11, que justamente lo hablábamos con los líderes el martes que tuvimos la reunión. Hebreos capítulo 11, verso 3. Yo he conversado con muchos ateos e intentado tratar de convencerlos, pero he comprendido una gran verdad, que por más que yo le hable a un ateo del punto de vista científico, del punto de vista lógico, del punto de vista filosófico, del punto de vista moral, del punto de vista legal, por más que yo lo acorrale, si esa persona no se rinde a Dios, se va a cerrar y no va a entender. Siempre va a buscar una salida. Pero ¿por qué? Pero esto, pero lo otro. Entonces, a la pregunta de mi hermano Diego, ¿cómo puedo yo demostrarle a un ateo que Dios existe? 1, ora por él. Y 2, predícale la palabra. Por más que te diga que no cree, pero es la única forma. Porque mira lo que dice la Biblia. Por la fe, Hebreos 11:3, dice la palabra, por la fe entendemos. O sea, ¿cómo el ser humano entiende que Dios creó los cielos y la tierra? Que hay un Dios por la fe. Por la fe. Por eso, una de las mejores maneras de poder predicarle a un ateo es dándole buen testimonio, orando por él y predicándole la palabra. La palabra. Por la fe el ser humano entiende, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo logra un ateo entender eso? Solo por la fe. Una experiencia con Dios. Que Dios pueda tocar su vida. Que Dios pueda tocar su corazón. Entonces, volvemos nuevamente, ahora sí, a la pregunta de nuestro hermano. ¿No es cierto? Mi pastor, ¿cómo puedo hacer que un ateo cree en Dios? ¿No es cierto? Diciéndole, no, ven a Cristo, diciéndole, Dios te ama, diciéndole, tú necesitas conocer a Dios, necesitas escuchar palabra de Dios, necesitas rendirte a Dios. Por más que Él te diga, no, que yo nunca me voy a convertir, pero cada palabra que le dices es una semilla que no volverá vacía. He comprendido que hablarle de ciencia a un ateo es por demás, que hablarle de todo lo que hoy te he hablado, que es un puntito en el estudio, a veces le entra por aquí y le sale por allá. Pero si oro por él, si le predico la palabra, Dios puede tocarlo. Y esa experiencia puede cambiar su vida. Así que, hermano Diego, no hay mejor cosa que predicarle la palabra a un ateo. Predícale la palabra. Aunque él diga, no, que yo no creo, pero ya le hablaste. Aunque él diga que no lo recibe, pero ya le sembraste. No hay mejor cosa que predicarle la palabra a un ateo, predicarle la palabra, orar por él y darle buen testimonio. Y si de repente recuerda, si quieres ese estudio, lo tenemos aquí, en nuestra librería cristiana, ¿no es cierto? Se llama El ateísmo y la Biblia, ¿no? El ateísmo y la Biblia, y lo tenemos en PDF también para nuestros hermanos de provincias y también de los países. Amén. Muy bien, siguiente por favor. Siguiente. Penúltima pregunta, hermanos. Penúltima pregunta, ya que hoy tenemos Santa Cena. Espero que hayas comprado tu cuartito de uva con tu galletita soda al menos, ¿no? Para poder compartir la cena del Señor. Y ya sabes que si tienes una pregunta, puedes dejarla en los comentarios para poder cada viernes poder responderte. Y si nos ves de algún país, de algún departamento del Perú, haznos saber
de dónde estás mirando esta transmisión. Muy bien, aquí nuestra hermana Marta Elizabeth Limo León pregunta, pastor, buenas noches. Ella pregunta, ¿Dios condena a las personas que realizan un brindis con vino? Pregunta ella. Muy buena esta pregunta, está pero bien tremenda. Ella pregunta si Dios condena a los que realizan brindis, ¿no? Brindis con vino. Bueno, hay lugares en el mundo, como en Europa, por ejemplo, donde es parte de su cultura el de repente, después de comer carne o una comida pesada, tomar un poquito de vino. Pero esa es la cultura de ellos, no es la cultura nuestra, no forma parte de nuestra cultura. Ahora bien, aquí en la pregunta que ella hace es, ¿está bien condenar a alguien que hace un brindis con un poco de vino? Bueno, depende. Si es una persona que no conoce a Dios, que no es cristiana, que no es un hijo de Dios, que no ha venido a los caminos de Dios, yo creo de que más condenable es que esté lejos de Dios, ¿no? Por ejemplo, si yo veo a un vecino que está haciendo un brindis, para mí, más que condenar a ese vecino por hacer un brindis con vino, para mí más importante que condenarlo por ese brindis a ese vecino que no conoce a Cristo, es predicarle la palabra. Predicarle la palabra. Entonces, si de repente la familia todavía no viene a Dios, todavía no se convierte al Señor, todavía no son creyentes, entonces, ¿de qué los voy a condenar si no conocen la palabra? ¿No es cierto? Pero si la pregunta es para creyentes, cristianos como nosotros, gente que ya empezó a leer la Biblia, empezó a congregar, empezó a buscar de Dios. Si la pregunta es para ellos, para cristianos, yo sí les recomiendo de que el brindis, en vez de hacerlo con vino o de repente con cerveza o de repente con otro tipo con pisco, ¿no es cierto?, lo puedan hacer de repente de otra forma, ¿no? Brindar de repente con un poquito de repente, no sé, de gaseosa, ¿no es cierto? O algo que no nos lleve a otras cosas peores. Porque a veces, hermano, las familias, por ejemplo, las familias a veces comienzan con un brindis, ¿no?, de vino, pero al final terminan tomándose toda la botella de vino. ¿No es cierto? Y luego comienzan las peleas entre familias, peleas entre hermanos, comienzan que el hermano se emborrachó y se pelea con el primo, que me dijiste algo, pero yo estaba borracho, estaba borracha. Entonces, tener cuidado con ese asunto de las bebidas alcohólicas. Tanto es así que la misma gente que vende las bebidas alcohólicas, cuando las vende en los reclames, pone diciendo que las bebidas alcohólicas son peligrosas, ¿no es cierto?, cuando son tomadas en exceso. O sea, si hay una peligrosidad en sí, entonces tener cuidado, ¿no? Si las personas que brindan, de repente es el esposo que no es cristiano, el papá que no es cristiano, el familiar que no es cristiano, más que condenarlo y pelearte con la gente, mejor predícale la palabra, porque si él hace eso es porque no conoce la palabra y le es normal. Tú y yo también, si no fuéramos cristianos, también brindaríamos con vino, con pisco, no sé. Entonces, más que condenar a la gente por brindar con vino, prediquemos la palabra. Pero, si esta pregunta va dirigida para cristianos, ¿no? Si la pregunta es, los cristianos, los que ya congregamos, los que somos hijos de Dios, ¿está mal que brindemos con vino? Pienso que nosotros podríamos buscar otras formas, ¿no? Otras formas, porque no hay una ley que te obligue, que tienes que brindar con vino. No hay algo que te obligue, tienes que brindar con tragazo, tienes que brindar con huasca, tienes que brindar con anisao. No hay una ley. Entonces, si nada te obliga, ¿por qué tenemos que ir siempre con la corriente del mundo? ¿No? Entonces, cuando yo me casé, por ejemplo,
hicimos el brindis en mi familia por mi matrimonio, ¿no? Cuando me casé con mi esposa, hicimos el brindis con, hay una gaseosa, ¿no? Seven Up, Seven Up, hay una gaseosa, ¿no? Hicimos el brindis con esa gaseosita, o sea, igual brindamos, pero no lo hicimos con cañazo, no lo hicimos con vino. Entonces, cuidado con esas cositas, porque a veces los cristianos, cuando estamos con la familia, te dicen, no, pero un brindis, claro, comienza con un brindis, pero luego ¿qué te dicen? Pero un vasito más, un poquito más, y al final terminamos ebrios, terminamos borrachos, terminamos hablando cosas, peleándonos, pecando, haciendo cosas que luego nos dan vergüenza, y la Biblia sí prohíbe eso. La Biblia prohíbe la borrachera, prohíbe el que no tengamos control, y al creyente el Señor le prohíbe todo tipo de bebidas alcohólicas, ¿no? Bueno, muy bien, esa es la respuesta a nuestra amada hermana Marta Elizabeth Limo León. Muy bien, vamos ahora a la última preguntita, y entramos y nos preparamos también luego en breve para tomar la cena del Señor, ¿no? La última pregunta es, lo manda nuestra hermana Zoila Sandoval. Ella pregunta, buenas noches mi pastor, pregunta ella. Pregunta, dice, ¿cuál es la mejor manera de corregir a los hijos? Padre Santo, ¿qué está pasando? Parece que las mamás están tienen ganas de corregir a los hijos, ¿no? Un día recuerdo que estábamos en una célula y una hermana levantó la mano y me preguntó, mi pastor, aprovechando que está aquí, ¿cuál es la manera de corregir a los hijos? Y otra hermana le dijo, si quieres yo te enseño, agarra un palo y dale una nomás y vas a ver que santo remedio, angelito, ¿no? Entonces, pero creo que no va por ahí, Vamos a responder a la hermana y yo tengo aquí una enseñanza. A ver, por aquí. Aquí está. Yo tengo aquí una enseñanza. ¿Cómo corregir un hijo? ¿No? Esto ya lo he predicado, lo puedes buscar en el internet. ¿Cómo corregir un hijo? Primero, instrúyelo. ¿Qué es instrúyelo? O sea, no le pegues de frente, instrúyelo. La palabra instruir significa dar mandamientos, dar leyes, dar órdenes. Porque como él sabe que ha hecho lo malo si tú no le has enseñado, no le has dicho, haz esto, haz lo otro. O sea, instrúyelo primero, ¿no? Segundo, enséñale. Enseñar significa enséñale por qué es correcto que él o ella obedezca las leyes o mandamientos que tú le has dado. ¿Es cierto? Ejemplo, instrúyelo. Dale la ley, limpia tu cuarto todos los días. Instrucción. Segundo, enséñale. Límpialo tú, dile qué tiene que recoger, dile cómo quieres tú ver su cuarto y enséñale que le conviene para él, para tu niño o tu niña, le conviene siempre tener su cuarto limpio, ¿no? Instrúyelo, da la ley. Segundo, enséñale, ¿no? Enséñale cómo hacerlo y enséñale para que le entre en la cabecita y en el corazoncito que es lo correcto lo que le estás enseñando. Tercero, si no lo hace, corrígelo. Pero cuando hablamos de corregir, ¿no es cierto? Hablamos no de golpear, no de pegar, sino hablamos de repente quitarle lo que le gusta, ¿no? Y esto es más que todo cuando se equivoca, cuando de repente desobedeció pero no quiso hacerlo, cuando de repente lo hizo mal, te obedeció pero lo hizo mal, entonces corrígelo, ¿no? Entonces le dices, mira, yo te mandaba a limpiar tu cuarto, uy papá, me olvidé papá, pero ¿qué te dije yo? Ya, el lunes no lo hiciste, el martes tampoco lo hiciste, hoy también te olvidaste. ¿Cómo es? Yo te he instruido, te he enseñado, ahora tengo que corregirte. Pero aquí corregir cuando se equivocan, repito, no es golpear, no es pegar. Corregir significa quitarle lo que le gusta. De repente le gusta mucho la tablet porque está en sus juegos, está metido en sus juegos, ya le quitas la tablet por 2 días. Para que él pueda entender que ha hecho mal, ¿no? De repente le quitas la televisión por 1 día, de tal manera de que ya se siente corregido, ¿no es cierto? Cuidado con corregir con cosas como no comes, eso que está ahí no es correcto.
ese asunto de estás castigado, hoy no almuerzas, o estás castigado, te vas a tu cuarto sin cenar. Eso no se hace. Eso es tratar al hijo como un esclavo. Eso no se hace. Corrígelo quitándole lo que le gusta, ¿no? Cuando se equivoque, cuando se olvide. Entonces, cuidado con corregir, con que no has obedecido, ya no vas a la célula, no vas a la iglesia, ya no lideras, ya no vas al ministerio de jóvenes. Cuidado. No hay peor cosa que quitarle la iglesia a tus hijos, porque el día que se enfríen, ahí vas a llorar. El día que tú le digas, ya hijo, anda a la iglesia, y te digan, no, no quiero ir, ahí vas a llorar. Así que no le quites la iglesia como castigo a tus hijos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se le corrige cuando se equivocan o se olvidan? Así es, se le corrige quitándole aquello que le gusta, su juego, la tablet, la bicicleta de repente, ya, 2 días no agarras la bicicleta, cosas como esa, ¿no? Y por último, ya te enseñé, primero se instruye, se da las leyes, se enséñale tú cómo y enséñale qué es lo correcto. Se olvida, no lo hace, corrígelo. Y por último, el cuarto punto es, si es terco, si es rebelde, nota este contexto. Si es terco, no es que se olvidó, no es que no sabe, no es que no pudo. Si es terco, es malcriado, es rebelde, ahí sí, ya no lo corrijas, castígalo, porque la Biblia dice que el padre que no corrige a su hijo, no lo ama, dice, ¿no? Cuidado con esos papitos que lo tratan a los hijos, los tratan, pero que no quieren ni que el aire los toque. Cuidado con esos papitos, con esas mamitas que a veces, hermanos, no corrigen a sus hijos. Cuidado, estás criando, estás malformando a tus hijos, estás malcriando a tus hijos, estás criando jóvenes malcriados, ¿no? Niños rebeldes. Corrija a tus hijos para que sepan comportarse cuando tú veas que son rebeldes o son malcriados. Pero solo ahí se corrige, cuando hay rebeldía, solamente ahí se corrige, ¿no? Y ahí sí ya de repente una correíta o 2 correítas, ¿no es cierto? Jamás uses un palo, ¿no? Jamás, como aquel dicho cuando de repente se porta mal el hijo y el papá le dice, no, Juana, pásame el palo. No uses un palo, jamás uses un cable de luz, esa no es manera de castigar. Tampoco uses, hermano, como en tiempos antiguos, cosas de amarrar a tus hijos, o colgarlos en el techo, o amarrarlos a la cama. No. La manera de castigar es de repente, ahí en ese lugar que todos tenemos, ahí acolchonado, así hemos nacido, ¿no? Ahí con un colchoncito ahí está listo para hacer, ahí ese lugar es para el castigo. Cuando alguien se porta malcriado, terco, rebelde, ahí eso no se hace, ¿no? O si no, la correíta y toma, listo, ya está ya, ¿no? No, que el psicólogo dice, que el psicólogo cría a sus hijos, ¿no? Lamentablemente, ¿cuántos hay, hermano, en las esquinas o jóvenes malcriados en las calles, de que son así por padres permisivos, por padres que dicen, oye, mijito, yo no lo corrijo, no, mijito, no quiero decirle nada, ay, mijito, es mi ángel, mi luz, no quiero que ni el aire lo toque, y por eso que son así nacen, ¿no? No hay nada mejor que saber criar a un hijo, ¿es cierto? Entonces, primero se instruye, se le da las leyes, luego se le enseña cómo debe de hacerlo para que aprenda qué es lo correcto. Si no lo hace porque no pudo, se olvidó, se le corrige con algo que le gusta. Y si es rebelde, malcriado, ¿no es cierto? Ahí recién se castiga, ¿no? Esa es la forma de corregir, el cual enseñamos a nuestra amada hermana que nos hace aquí esta pregunta, ¿no? Que nos hace aquí esta pregunta, nuestra hermana Zoila Sandoval. Entonces, vamos terminando el día de hoy. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Entonces ya sabes que si tienes alguna pregunta, puedes mandarla ahí puedes mandarla ahí en los comentarios. Puedes mandar tu pregunta para poder responderte, ¿no es cierto? Cualquier tipo de pregunta. No tiene que ser una pregunta
de iglesia o bíblica, puede ser de trabajo, de estudio, si esto está mal o está bien en cosas de la vida, cualquier tipo de pregunta. Así que mi anhelo, que Dios, que cada una de estas respuestas hagan de ti un hombre sabio, una mujer sabia, y que pueda Dios levantarte, que pueda Dios usarte grandemente en su obra, y que puedas en algún momento ser un gran líder, un gran predicador, un gran misionero, y que Dios pueda levantarte en gran